tal, amigos? Buenas tardes. Enseguida los temas que hacen noticia en este jueves 23 de octubre de 2025. Miles de vehículos han vuelto a sus rutas por las carreteras de Imbabura luego de un mes de protestas. Las gasolineras también reanudaron su despacho y ahora muchos evalúan las pérdidas que les dejaron las manifestaciones violentas. Bienvenidos. Imbabura. ¿Vuelve la normalidad? Con la reapertura de la Panamericana Norte, el transporte comienza a reactivarse tras 31 días de bloqueo. Las autoridades mantienen custodia militar y policial para garantizar la seguridad. Hernán Higuera hizo un recorrido desde Atuntaqui hasta la ciudad de Quito. Hernán, buenas tardes. Cuéntanos cómo está la circulación por Imbabura. Te escuchamos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, debemos decir que para los usuarios de la Panamericana Norte que intenten viajar hacia la ciudad de Quito o de Quito hacia la ciudad de Tulcán, tienen la vía habilitada ya, despejada completamente, ya no hay presencia de manifestantes en la E35 y también lo que sí se destaca es la custodia policial y militar, así que de a poco se va reactivando el transporte y también el movimiento comercial. Les tenemos preparado el siguiente informe. Con las primeras horas de este jueves ya se evidenció la habilitación total de la Panamericana Norte. La ruta de mayor conflicto entre Atuntaqui y Cajas ya está despejada y tiene custodia militar y policial para evitar que se reactiven las protestas. Las autoridades dicen que los ciudadanos pueden circular. Las vías están expeditas, no existen obstáculos que limiten el libre tránsito en estas provincias. El transporte intercantonal e interprovincial aún no se reactiva completamente, pero quienes se decidieron hacerlo han sacado sus unidades después de 31 días de inactividad. Esta vez, discúlpeme, se han sobrepasado, han extorsionado a la gente, se han portado muy mal los señores. Sí han salido a protestar, pero no como esta vez. Los transportistas pesados que se quedaron varados hace 24 días reparan sus neumáticos para intentar llegar a la zona de frontera donde se espera la reanudación de las importaciones y exportaciones. En el trayecto cubierto esta mañana lo que se evidencia es la presencia de gran cantidad de tierra, piedras, palos y neumáticos quemados que son retirados por la concesionaria de la vía Panavial. En Otavalo esa tarea ha sido encargada al personal municipal. Ahora es el momento del cálculo real de las pérdidas. Las consecuencias para muchas personas han sido catastróficas. Gonzalo Pita, por ejemplo, llegó hoy a ver su tráiler que fue quemado por manifestantes la noche del 28 de septiembre mientras intentaba cruzar hasta Ibarra cargado de bloques. Una persona que estaba en la protesta destapó el tanque de diésel y le lanzaba fósforos prendidos al tanque de combustible. Nadie le ha respondido por su pérdida calculada en $50,000. Y mi carro, mi herramienta de trabajo, es lo que hemos luchado para salir adelante. Y así se van evidenciando los daños del paro más largo en la historia del país. Imbabura, que estaba aislada del resto de provincias, se empezó a reconectar esta mañana después de extenuantes jornadas de resistencia sin diálogo. En las siguientes horas lo que se espera es la limpieza total de la Panamericana Norte, el retiro de troncos, piedras y alambres de neumáticos quemados. También lo que hay que destacar es que la actividad comercial de a poco también se va reactivando y ahora lo que viene es la recuperación de la provincia. Sigan ustedes con más información. En tanto, unas 2.000 personas de la UNOCARC y la FICE se movilizaron esta mañana desde Cotacachi y Otavalo hasta el sector de Ilumán para participar en una concentración en memoria de Efraín Fuérez. La marcha se ha desarrollado de forma pacífica con presencia militar en los alrededores. Cristian Tinajero sigue la jornada. ¿Qué tal? Buenas tardes. Cerca de 2.000 indígenas, tanto de la Federación de Indígenas y Campesinos de Imbabura, con sede en Otavalo, y de la Unión de Organizaciones Indígenas y Campesinas de Cotacachi, UNORCAC, marcharon esta mañana simultáneamente desde ambas localidades hasta este sector donde nos encontramos en este momento. Hablamos del partidero a Cotacachi, en el sector de Ilumán, donde pues se concentraron desde cerca de las 11 de la mañana para celebrar una misa en honor a las víctimas
víctimas que dejaron las manifestaciones indígenas. El evento se desarrolla con total normalidad, bajo estricta vigilancia de la fuerza pública, tanto de militares y policías que pues están vigilando y apostados a los lados de la concentración, que cabe decir es pacífica. Hasta el momento, pues un tramo de la Panamericana, hablamos del tramo norte-sur. Justamente en este sector se encuentra prácticamente bloqueado. Las autoridades, los policías y los militares han establecido un contraflujo para que las personas, los conductores puedan seguir circulando por esta zona. Además, cabe decir que según el sistema ECU 911, la provincia de Imbabura hoy amaneció con al menos 3 cierres viales. Hablamos de vías alternas, no de la Panamericana, que todavía continúan bloqueadas. Con esa información regresamos de estudios. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias a Cristian por ese reporte. Y la situación legal de José Serrano se analiza en 2 países. En Ecuador, la fiscal que investiga el asesinato de Fernando Villavicencio busca que se le dicte la prisión preventiva, mientras que en Estados Unidos se programó otra diligencia para resolver su deportación. Fabiola Santana sigue el caso. En 2 audiencias, una en Ecuador y otra en Estados Unidos, se analiza la suerte que correrá José Serrano. La de Ecuador se instaló a las 8:30 de la mañana en el complejo judicial del norte de Quito, y en ella la fiscal que lleva el caso del asesinato de Fernando Villavicencio solicitó a la jueza Luz María Ortiz que dicte prisión preventiva contra José Serrano y cambie así la medida que le obliga a presentarse periódicamente, y también que se ordene la prisión de Javier Jordán. Ambos son acusados de ser autores intelectuales del crimen. Estaba previsto que en paralelo se instale otra audiencia en Estados Unidos para resolver si Serrano es deportado o no. En 3 ocasiones anteriores, esa audiencia se ha suspendido. Los abogados del exministro del Correísmo en Ecuador siguen sustentando que el caso es político. El expediente es público, ustedes pueden constatar, pero de una manera veraz, de que no existe pues ningún elemento fuera de 2 versiones, ¿no? José Serrano lleva 77 días preso en un centro de Crom en Miami. Enfrenta un proceso migratorio. La jueza Romy Lerner debe definir si lo deporta o no. Más de 14 millones de papeletas que serán utilizadas en la consulta popular ya están impresas. Su distribución comenzará el 31 de octubre. Carla Delgado informa además que según el Consejo Nacional Electoral, continúa vigente el reglamento que prohíbe tomar fotografías del voto. El Instituto Geográfico Militar avanza en la impresión de las papeletas que se utilizarán en la consulta y referéndum el próximo 16 de noviembre. Hasta el momento están impresas el 30.13%, es decir, 4.203.000, mientras que el 14.27% del resto de los documentos electorales también están listos. En el proceso participan como auditores 3 organizaciones políticas: Creo, ADN y Revolución Ciudadana. Quienes tienen la posibilidad de revisar procesos contractuales de la parte administrativa, procesos técnicos, procesos informáticos, incluido la impresión y la producción de las papeletas y documentos electorales. Hugo Avilés, director del IGM, informó que el proceso fue contratado por $4.272.000. De ese monto, cerca de $2 millones corresponden a la impresión de papeletas. Avilés destacó que las papeletas tienen 3 niveles de seguridad que nos permitan y aseguran el control de la trazabilidad, la protección y de todos los documentos que son producidos en el instituto. Los primeros paquetes electorales serán enviados el 31 de octubre a los países más alejados, en los que votan ecuatorianos. Atamaín declaró que no existe posibilidad de incluir nuevas preguntas en la consulta. En total, 11 organizaciones políticas se encuentran inscritas y calificadas para participar en la campaña. El CNE recordó además que sigue vigente el reglamento que prohíbe tomar fotografías del voto y que se aplicará un protocolo de seguridad especial. A menos de 9 días para que arranque oficialmente la campaña por el referéndum y consulta popular, empiezan a delinearse las estrategias de los movimientos políticos a favor y en contra. Los asambleístas de ADN, por ejemplo, solicitarán licencia para hacer campaña, mientras que 32 organizaciones sociales anuncian ya la creación de un frente político por el no. María Gabriela Carpio con los detalles.
La campaña por el referéndum y la consulta popular ya empieza a moverse en el tablero político. El bloque oficialista de ADN se prepara para entrar de lleno a la contienda, tras una reunión en Carondelet con el presidente Daniel Noboa y otros funcionarios de Estado. Los legisladores anunciaron que solicitarán licencia sin sueldo para recorrer sus provincias y promover el sí en las 4 preguntas planteadas por el gobierno. Y para eso ya tienen clara una estrategia. Hacer toda una pedagogía en torno a las preguntas para que la ciudadanía entienda cuál es el espíritu de esta y el alcance que debe tener. Poder hablar de las bases militares, hablar sobre el financiamiento de los partidos políticos, la reducción del número de asambleístas y por supuesto la convocatoria a la consulta popular. Mientras el oficialismo define su hoja de ruta, también se activan quienes rechazan la consulta. En Guayaquil, 32 organizaciones sociales y sindicales conformaron el Frente Social y Político por el No, que propone hacer una minga nacional y recorridos durante la campaña entre el 1 y el 13 de noviembre. Va a ir casa por casa, barrio por barrio, sindicato por sindicato, demostrándole por qué es la justeza del no en las 4 preguntas, porque corresponden a que estas, como las anteriores, no responden a ninguna solución a los problemas del Ecuador. De esta manera, el escenario electoral comienza a activarse a menos de 9 días del inicio oficial de la campaña. Estados Unidos impone nuevas sanciones contra Rusia en un cambio de estrategia. El presidente Donald Trump aplica medidas punitivas contra las mayores empresas petroleras rusas para ahogar las fuentes de ingresos del Kremlin, que sigue atacando a Ucrania. La Unión Europea también se suma con nuevas penalizaciones. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, impuso sanciones a las 2 principales compañías petroleras de Rusia, Lukoil y Rosneft Oil Company. La medida incluye congelar sus activos en Estados Unidos y la prohibición a personas o empresas estadounidenses de tener negocios con ellas, lo que limita el acceso al sistema financiero de ese país. Estados Unidos dice que estas acciones buscan aumentar la presión sobre Rusia, reduciendo los ingresos que sirven para la maquinaria de guerra. Por su parte, la Unión Europea aprobó el 19º paquete de sanciones contra Moscú. Esto incluye la primera prohibición a las importaciones de gas natural licuado, un mecanismo que restringe los viajes de los diplomáticos rusos dentro del espacio Schengen, e incorporan otros 117 buques a la lista negra de la llamada flota fantasma, a la que se le niega acceso a puertos europeos. Estos son barcos que apagan sus sistemas de rastreo para transferir petróleo y otros productos en alta mar y así evadir los controles internacionales. En total hay 558 embarcaciones sancionadas. La vocera del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zakharova, afirmó que esto no trae mayores problemas para Rusia, que cuenta con una sólida resistencia frente a las restricciones occidentales. La Fiscalía dictó prisión preventiva contra 6 personas investigadas por un presunto caso de asociación ilícita. La audiencia de formulación de cargos se desarrolló la madrugada de este jueves, luego de ser capturados en 9 allanamientos en 3 provincias que buscaron desarticular una red delictiva que operaba en la Agencia de Tránsito y Movilidad de Guayaquil con vínculos con los Chone Killers, según el ministro del Interior. La Fiscalía investiga la omisión irregular de partes y sentencias en materia de tránsito para evadir órdenes de detención y encarcelamientos de infractores. Una cervecería, 3 bancos y un grupo empresarial se suman a la iniciativa del gobierno de anticipar el pago del 13º sueldo. Las entidades del sector privado dependen de su liquidez y planificación financiera para tomar esta decisión. Adriana Bermeo conversó con expertos tributarios, quienes alertan sobre posibles dificultades tras este adelanto. Hasta este jueves, un grupo empresarial, 3 bancos y una cervecería se han sumado a la iniciativa presidencial de pagar el 13º sueldo el 14 de noviembre. El 70% de trabajadores del sector público que forma parte de las funciones del Estado recibirán el bono navideño en noviembre. El 30% que resta cobra ese valor mensualizado. No están en este grupo los empleados de los gobiernos seccionales. Ellos no tienen los recursos para anticipar el pago porque el gobierno sigue retrasado en las asignaciones presupuestarias. No vamos a anticipar el 13º porque no tenemos con qué.
En el caso del sector privado, el pago adelantado del décimo depende de la liquidez. Solo las empresas cuyos picos de ingresos son antes de noviembre o que tienen ventas significativas durante todo el año están en capacidad de pagarlo. Son las grandes corporaciones, el sector farmacéutico, la banca, las operadoras móviles, supermercados. Dos expertos consultados por Ecoavisa advierten que podrían presentarse dos dificultades en la planificación económica de las empresas al adelantar el décimo. La primera, que al contemplarse horas extras, comisiones y bonos en el pago del sobresueldo, al adelantarlo no se sumarán estos rubros de noviembre. Y la segunda, que para deducir el décimo del impuesto a la renta debe ser cancelado en su totalidad. Si es que la compañía pagó un pedacito del 13º en noviembre y la diferencia en diciembre, pero todo dentro del mismo ejercicio fiscal, entonces va a ser deducible el gasto global del bono navideño. La iniciativa de adelantar el décimo es opcional. El pago obligatorio es hasta el 24 de diciembre. Analistas sostienen que el gobierno busca calmar las aguas en el país con dos anuncios económicos: el adelanto del 13º sueldo para el sector público y la reducción del precio del diésel en diciembre y febrero. Observan que son acciones en las que se desliza la intención de incidir en el ánimo de los ciudadanos que el próximo 16 de noviembre acudirán a las urnas. En medio de tensiones económicas y sociales, el presidente Daniel Noboa lanzó dos anuncios clave. El primero, adelanta el pago del 13º sueldo al 14 de noviembre para el sector público e invita al privado a sumarse. Tradicionalmente pagado en diciembre, este adelanto, según el gobierno, busca apoyar a familias en crisis. El politólogo Osvaldo Moreno advierte un tinte electoral en la medida, ya que el pago se daría solo 2 días antes de la consulta popular del 16 de noviembre. Tiene un tinte clientelar, electoral, por un lado, pero por otro lado es una medida muy informal, especialmente en el sector privado. Yo creo que el 16 se evalúa al jefe de Estado y ahí sabremos finalmente en qué grado, digamos, de resistencia se encuentra su imagen. El segundo anuncio es que el precio del diésel bajará en diciembre y en febrero. Esto tras la reducción del subsidio que incrementó en $1 el valor de ese combustible, lo que desató una movilización que se extendió por 30 días. Pero hay cosas que en el gobierno nadie explica. El analista Francisco Rocha señala que no se ha dicho cuál será la afectación que genere la caída de los precios del petróleo en las cuentas fiscales y cómo se va a solventar aquello. Aquí hay un juego de palabras, una utilización de información real, pero acomodada a las circunstancias. Es peligroso lo que están haciendo, pero es el modelo del correísmo manejado por correístas. Con la consulta popular a la vuelta de la esquina, estos anuncios económicos de Noboa buscan calmar las aguas tras el paro, pero su verdadero impacto se medirá en las urnas. Los analistas coinciden en que allí se verá si la gente las valoró como un alivio real o como una maniobra electoral. Ecuador vuelve a ser el centro de la acuicultura mundial con la Aquaexpo 2025, que reúne a 30 delegaciones internacionales y a los principales inversionistas del sector. El encuentro se desarrolla en medio de la preocupación del gremio por el arancel estadounidense del 15% al camarón, que presiona su competitividad. Informa María Gabriela Carpio. La Aquaexpo 2025 reúne en Guayaquil a delegaciones de 30 países y más de 200 empresas que buscan alianzas y nuevas inversiones en la industria del camarón ecuatoriano, el principal producto de exportación con $5.557 millones en ingresos hasta agosto, según cifras de Fedexport. Empresas extranjeras del sector de nutrición y genética acuícola destacan el potencial del mercado ecuatoriano y aseguran que, pese a los problemas de inseguridad, el país sigue siendo atractivo para invertir en esta industria considerada líder mundial en exportaciones. Empezamos operaciones en el año 2021 con 4 líneas de producción. Actualmente tenemos 9 líneas de producción. Tenemos una inversión mayor a $140 millones y en los próximos 2 años vamos a duplicar esa inversión en el país. Pero mientras llegan nuevas inversiones, el sector enfrenta presiones externas. Desde agosto pasado, las ventas al mercado estadounidense pagan una sobretasa del 15%, un costo adicional que, según el gremio, representa cerca de $20 millones mensuales y que es asumido por los exportadores. Un recurso que está perdiendo la industria, que lo pudiera destinar a muchas otras cosas, pero ahora lo tiene que absorber para poder seguir ofreciendo un producto a un precio competitivo, porque la venta a Estados Unidos no la podemos detener.
Y es que después de China y la Unión Europea, Estados Unidos es el tercer destino más importante para el camarón ecuatoriano, con el 20% de las exportaciones, equivalentes a $1.500 millones al año. Por ello, el presidente de la Cámara Nacional de Acuacultura, José Antonio Camposano, advierte que esta sobretasa resta competitividad frente a países como India o Vietnam. El arancel, si bien es algo que no podemos controlar al 100%, pero lo que sí podemos hacer es continuar en la mesa de negociaciones buscando que el camarón ecuatoriano también sea considerado, más allá de lo que ya se ha anunciado por parte del gobierno nacional, que ciertos productos agrícolas van a tener un arancel cero. Mientras tanto, el gremio apuesta por mantener la eficiencia tecnológica y abrir nuevos mercados, en un entorno donde los costos internos como el incremento de tarifas eléctricas y la eliminación del subsidio al diésel camaronero implementado en 2022 están entre los principales desafíos para sostener su liderazgo global. Un desacople en una tubería del acueducto Casalagarto que abastece a Manta dejó serias afectaciones en Portoviejo. El agua desbordada inundó medio centenar de viviendas, dañó vehículos y obligó a evacuar a 10 familias por colapso estructural en riesgo. En total, unas 200 personas resultaron afectadas, mientras en Manta el servicio de agua potable fue suspendido para cerca de 50.000 habitantes. El torrente descendió con fuerza por las calles de la Ciudadela Paraíso del Florón, en Portoviejo, provincia de Manabí. En cuestión de minutos, el agua y lodo espeso cubrieron todo lo que se encontraba a su paso. Videos grabados por moradores muestran la magnitud del daño: autos tapados, casas anegadas y patios convertidos en lodazales. No se trató de un aguacero, sino del desacople de una tubería del sistema Casalagarto que transporta agua hacia la planta potabilizadora Colorado en el vecino Cantón Manta. En el sitio de la emergencia hay 200 personas perjudicadas de 50 viviendas afectadas. Al menos 10 presentan graves afectaciones estructurales. Durante la mañana, los habitantes, junto a cuadrillas del municipio portovejense, retiraban el fango que cubrió enseres y electrodomésticos. Los daños aún no han sido cuantificados. Arriba es riego, entonces eso todo es lodo, cada vez como llueve, así mismo estamos como que en riego, todo eso baja. Alcancé a sacar mis perritos y mis hijas con el riesgo de que el agua nos arrastraba, porque era demasiado fuerte. Un centenar de obreros y empleados municipales trabajan en la limpieza. Ya anoche habíamos evacuado aproximadamente 50 volquetadas de sedimento para que tengan un poco claro cuál ha sido la magnitud de este evento. También vimos la presencia de un ceibo que está muy cerca. Aún no se conoce el volumen total del agua derramada, pero se trata de una línea principal del acueducto que pasa por la parte alta del Paraíso del Florón. Recordemos que es una tubería que está bajo tierra, que en la noche no se puede visualizar. Para visualizarla tienes que ahora ir a hacer una inspección ya técnica. Las familias afectadas por ahora permanecerán en casas de familiares. Además, el daño en la tubería obligó a suspender el bombeo hacia Manta, dejando sin agua potable a unos 50.000 habitantes de la parroquia Eloy Alfaro. El municipio de Manta anunció la distribución de líquido mediante tanqueros como medida emergente, aunque aún no hay fecha para la reparación definitiva, ya que continúa la remoción del lodo en la zona del daño. Mundo. En un histórico encuentro en el Vaticano, el Papa León XIV y el rey Carlos III de Inglaterra, cabeza de la Iglesia Anglicana, se unieron en una jornada ecuménica de oración en la Capilla Sixtina. Es la primera vez que ocurre un encuentro así en casi 500 años desde que Inglaterra se separó de la Iglesia de Roma durante el reinado de Enrique VIII. El Vaticano fue hoy el escenario de un evento que marcó un hito en el encuentro de dos iglesias divididas ya por casi 500 años, la católica y la anglicana. La caravana y la escolta del rey Carlos III de Inglaterra y su esposa, la reina Camila, ingresó a las inmediaciones del Palacio Apostólico. Ahí los monarcas fueron recibidos por el regente de la prefectura de la Casa Pontificia y otros funcionarios, como paso previo a una ceremonia especial y hasta ahora única. Un acto que reunió tradiciones católicas y anglicanas con interpretaciones tanto del coro de la Capilla Sixtina como de la Capilla de San Jorge del Castillo de Windsor. El encuentro ecuménico estuvo presidido por el Papa León XIV y por el arzobispo de York, Stephen Cottrell, actualmente el clérigo más alto de la Iglesia de Inglaterra.
Junto a Carlos y Camila rezaron por el cuidado de la creación, reforzando el compromiso con la protección del medio ambiente, una iniciativa que sigue la línea del Papa Francisco, que estableció esta prioridad en la encíclica Laudato Si. El Papa y el Rey han rezado juntos por primera vez desde la separación de Inglaterra en el reinado de Enrique VIII, que en 1534 fundó la Iglesia Anglicana ante la negativa del Vaticano de anular su matrimonio para poder casarse nuevamente. Hubo además un intercambio de títulos. A Carlos se le concedió el de cofrade real en el Vaticano y a León XIV el de cofrade papal de la Capilla de San Jorge en el Castillo de Windsor, símbolos de compañerismo espiritual entre iglesias divididas y con profundas diferencias teológicas. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, defiende la lucha contra el narcotráfico y los ataques contra las lanchas en el Caribe. Asegura que las operaciones son un desafío porque hay un narcoestado en Venezuela. Marco Rubio defendió los ataques que comenzaron el 2 de septiembre contra embarcaciones con drogas en el Caribe. Insiste en que están combatiendo contra un narcoestado, Venezuela. Vienen por el Caribe con la plena asistencia y cooperación del gobierno ilegítimo de Venezuela, el Cartel de los Soles, dirigido por Nicolás Maduro, y también operan en el Pacífico. La administración Trump ejecutó un 9º ataque ayer, matando a 3 personas, esta vez en el Océano Pacífico. Desde el momento en que se organizaron, desde el momento en que se coordinaron, sabemos a dónde se dirigen. Estos ataques se rastrean con mucho cuidado. No lo digo solo yo, la gente cree que solo lo estoy insultando. El Distrito Sur de Nueva York acusó a Nicolás Maduro. En marzo de 2020, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a 15 altos funcionarios venezolanos, entre ellos Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, por dirigir una organización criminal que usa todo el aparato del Estado en colaboración con las FARC para transportar droga desde Colombia a través de Venezuela hacia Estados Unidos. Medios estadounidenses como The Washington Post y The Wall Street Journal afirman que la decisión de sacar a Maduro del poder estaría tomada. Maduro a su vez advirtió que dispone de más de 5.000 misiles antiaéreos rusos para defenderse en caso de una agresión estadounidense. El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, quiere un 4º mandato y planea presentarse en las elecciones de octubre de 2026. El anuncio lo hizo ante la prensa en el marco de su visita oficial a Indonesia. Lula, de 80 años, dice sentirse con las energías suficientes para enfrentar un nuevo periodo de gobierno para conquistar un 4º mandato. La Constitución de Brasil permite a los presidentes reelegirse para servir hasta 2 mandatos seguidos y dado que ha habido otros presidentes desde los primeros periodos de Lula, este continúa siendo elegible para una nueva administración. Ecuador encabeza el ranking de publicaciones científicas en revistas que han perdido su rigor académico. Científicos advierten sobre prácticas deshonestas de algunos investigadores, así como de engaños dirigidos a quienes recién comienzan a publicar. Diego Puente con el informe. La alerta vino desde Perú. Un investigador de la Universidad Científica del Sur, que se encarga de analizar las publicaciones académicas, procesó los datos de las revistas que fueron excluidas de Scopus, la principal y más prestigiosa base de datos de este tipo de publicaciones, que se destaca por sus filtros de calidad para aceptar revistas con artículos de alto impacto científico. Encontró que entre 2022 y 2024, Ecuador lidera el ranking de países de la región cuyos investigadores publican en estas revistas, eliminadas de Scopus por falencias en rigurosidad académica, disminución en su calidad o directamente deshonestidad. Perú está en el 2º puesto. Para la mayoría de rankings universitarios es muy importante las publicaciones, pero si no tienes mecanismos de control y vigilancia, puede ser que alguno de estos se desvíe y esté envuelto en malas prácticas. En el listado de universidades ecuatorianas que más publicaciones suman están la Universidad de Israel con 62%, Tecnológica Empresarial de Guayaquil 47%, Especialidades Turísticas 44%, Estatal del Sur de Manabí 38% y Técnica de Babahoyo 30%. Parte de estas publicaciones se hacen en revistas consideradas depredadoras, es decir, que tenían prestigio pero fueron vendidas o abandonaron su rigurosidad. Entonces cobran entre $2.000 y $8.000 por publicar sin importar el contenido. Y yo creo que un profesor sí se da cuenta tranquilamente de que
si es que su artículo es sometido a un proceso de revisión riguroso o no. Entonces la mayoría se dan cuenta y saben lo que están haciendo. También existe otro fenómeno. En redes sociales se ofrecen coautorías con tarifas. Entonces básicamente sacan anuncios en redes sociales, les dicen ustedes me pagan $200, $300, yo lo incluyo como coautor en esta publicación. La editora de la revista Íconos de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales matiza este índice. Señala que algunas publicaciones muy prestigiosas cobran porque no cuentan con fondos universitarios, pero mantienen su rigurosidad, y que en otros casos los autores no son expertos en la publicación de artículos y son engañados para publicar en revistas que fueron compradas y ya no manejan los estándares de Scopus. Quizás lo que nos falta es conocer más capacitación y mayor conocimiento de cómo funciona el mundo editorial, de cerciorarse, de estudiar a la revista antes de enviar el artículo. La publicación en revistas indexadas de calidad es requisito legal para la recategorización de los docentes y les permite acceder a aumento de sueldo y financiamiento. En el caso de las universidades, es uno de los criterios que se usa para su categorización. Ecuador no podrá exportar cangrejos hasta 2031. Así lo dio a conocer el Comité de Comercio Exterior tras una resolución que entrará en vigencia dentro de 5 días. Vanessa Robles con los detalles de esta prohibición. Todas las especies de cangrejos en cualquiera de sus presentaciones, ya sea congelados, vivos, frescos o refrigerados, preparados o conservados, no podrán exportarse durante los próximos 6 años. Así lo informó el gobierno a través de una resolución del Comité de Comercio Exterior que entra en vigencia este 28 de octubre. La medida aplica bajo cualquier régimen de exportación, incluidos los de excepción. La decisión surge como medida de conservación de las poblaciones de estas especies, tras conocer un informe del Instituto Público de Investigación de Acuicultura y Pesca que señala que hay sobrepesca del cangrejo rojo de manglar, mientras que el cangrejo azul no cuenta con información técnica suficiente. En este contexto, la exportación podría ser contraproducente, ya que incrementaría aún más la presión sobre una población que ya muestra señales de agotamiento, señala el documento. Según estadísticas del Banco Central, en 2024 se exportaron 43,4 toneladas de cangrejo, equivalente a poco más de $626.000. Y hasta agosto de 2025 se exportaron 31,2 toneladas, representando casi $283.000. Según el Viceministerio de Acuicultura y Pesca, esta prohibición no tendría un impacto significativo en los ingresos de comercio exterior del país, pero sí podría contribuir a la protección del recurso, garantizar su sostenibilidad y favorecer un aprovechamiento responsable a nivel local. Esta entidad, en coordinación con el Instituto Público de Investigación de Acuicultura y Pesca, deberá presentar un informe técnico cada 2 años que indique el estado de las poblaciones. En 2031, el Comité de Comercio Exterior podrá prorrogar o no la medida según el estado de las poblaciones de la especie. Los controles aduaneros estarán a cargo del SENAE, mientras que el Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones será el encargado de notificar a la Organización Mundial de Comercio.